Hola, bienvenidos a Ciencias en Casa. Soy Gilberto Vázquez, profesor de ciencias. A continuación, el tema de este video. Estructura del átomo. El átomo es la unidad constituyente más pequeña de la materia que tiene las propiedades de un elemento químico. Los átomos están compuestos por núcleo, donde vamos a encontrar las estructuras llamadas protones con carga positiva y neutrones, no tienen carga. Además, vamos a encontrar alrededor del núcleo los electrones, que tienen carga negativa. Un átomo neutro presenta la misma cantidad de protones que electrones. Sin embargo, cuando un átomo neutro gana o pierde electrones, se convierte en un ion. Los iones pueden ser de dos tipos: cationes, que se forman cuando un átomo neutro pierde uno o más electrones. El átomo adquiere una carga positiva. Y los aniones, que se forman cuando un átomo neutro gana uno o más electrones. El átomo adquiere una carga negativa. Número atómico. Se representa con la letra Z y corresponde a la cantidad de protones que tiene un átomo. Por eso decimos que el número atómico Z es igual a P. Z es igual a la cantidad de protones que tiene un átomo. Número de masa. Se representa con la letra A y es la suma de los protones y neutrones que tienen un átomo. La fórmula para calcular el número de masa es P más N, porque es la suma de los protones más neutrones. Como P es igual a Z, la fórmula también se puede aplicar como A es igual a Z más N. Repito, porque P es igual a Z. Y si despejamos neutrones, vamos a obtener la fórmula que neutrones es igual a restarle al número de masa el número de protones, o Z. Electrones. Se representan con la letra E, carga negativa. En un átomo neutro, la cantidad de electrones es igual a la cantidad de protones, como habíamos mencionado anteriormente. E es igual a P. Carga atómica. Corresponde a la cantidad de electrones que ha ganado o ha perdido un átomo, cuando ya no es neutro. Si la carga es positiva, entonces ha perdido electrones. Si la carga es negativa, entonces ha ganado electrones. Tenemos las fórmulas que precisamente necesitamos para calcular los elementos de un átomo. Primeramente, número atómico, Z. Recordemos que Z es igual a la cantidad de protones. Z es igual a P. Número de masa, A. Recordemos que A, o número de masa, es igual a la suma de protones más neutrones. A es igual a P más N. También podemos decir que A es igual a Z más N, ya que P y Z es lo mismo. Neutrones se obtienen de restarle el número de masa menos Z. Y finalmente, recordemos que en un átomo neutro, la cantidad de electrones es igual a la cantidad de protones. En un átomo neutro, si el átomo no es neutro, hay que sumar o restar la carga. Un elemento químico se puede representar de la siguiente forma, donde vamos a tener el número de masa en la parte superior izquierda, número atómico en la parte inferior
izquierda, por supuesto el símbolo del elemento y la carga. Recordemos que la carga se puede representar de manera negativa o de manera positiva. Si la carga es 0, no se escribe. Entonces ese número quedaría o ese espacio quedaría en blanco. Veamos ahora un ejemplo de cómo calcular los elementos o subpartículas de un átomo con base a lo que vimos anteriormente. En este ejemplo, debemos de calcular número de masa A, número atómico Z, neutrones N, protones P, electrones E y la carga. Primeramente, calculamos número de masa, recordando que el número de masa se representa en la parte superior izquierda. Entonces, el número de masa sería 52. Después continuamos con número atómico, Z, recordando que se representa en la parte inferior izquierda. En este caso sería entonces 24. Seguimos con neutrones. Debemos de recordar que la fórmula para calcular neutrones es igual a A menos Z. Restamos a A, Z. En este caso, 52 menos 24. N es igual a 28. Continuamos con los protones. Vamos a recordar que Z es igual a P. Ya tenemos el valor de Z, que es 24, entonces P sería 24. A continuación, los electrones. Recordemos que en un átomo neutro, los electrones es igual a los protones. En este caso, el átomo no es neutro, ya que tiene una carga de -3. Entonces, se debe de sumar o restar la carga, siempre con el signo opuesto. Por ejemplo, si la carga es -3, se debe sumar. Si la carga fuera positiva, se debe restar. En este caso, entonces, a P le sumamos 3. 24 más 3, 27. Finalmente tenemos la carga que está expresada en la parte superior derecha, -3. La carga sería -3. Otra manera de hacer este tipo de ejercicios es por medio de cuadros, en donde vamos a encontrar solo cierta información y debemos de completar la otra información con base en las fórmulas que ya analizamos. Por ejemplo, en este cuadro tenemos la información A, 28, tenemos P, 14 y la carga -1. Tenemos que calcular Z, N y E, utilizando las fórmulas que ya hemos visto anteriormente. Primeramente calculamos Z, recordando que Z es igual a P. Ya tenemos el valor de P, que sería 14, entonces Z es igual a 14. Continuamos con N o neutrones, recordando que la fórmula de neutrones es A menos Z. Tenemos A, que es 28, y tenemos Z, que es 14. 28 menos 14, 14. Y finalmente tenemos que calcular los electrones, recordando que en un átomo neutro los electrones son iguales a los protones. E es igual a P. Pero este átomo no es neutro, tiene una carga de -1. Por lo tanto, debemos sumar. Recuerden que se suma o se resta la carga siempre con el signo contrario. Si la carga es negativa, se suma. Si la carga es positiva, se resta. Entonces, 14 más 1, 15 electrones.